Hola, bueno, seguimos con el segundo bloque de esta primera tutoría de ciencia política. En este bloque vamos a realizar básicamente un repaso por los principales temas que vamos a estudiar a lo largo del cuatrimestre. Por supuesto, ustedes ya habrán tenido acceso al programa de la materia. Básicamente, digamos, los tópicos que en este recorrido temático tenemos preparados son los tópicos clásicos de la disciplina, que tienen que ver con fortalecer, digamos, o aprender los conceptos centrales de la disciplina, sobre todo desterrando creencias o prejuicios respecto del verdadero significado, porque como ustedes pueden ver, Estado, burocracia, democracia, gobierno, son conceptos que utilizamos permanentemente en nuestra vida cotidiana como ciudadanos y ciudadanas, que votamos, que nos informamos, que opinamos. Pero en este caso, digamos, justamente lo que intenta la ciencia política es realizar un abordaje sistemático, científico, de construcción del conocimiento teórico que pueda comprender la operatividad de estos conceptos, el funcionamiento, las relaciones, por ejemplo, entre instituciones y actores. Y bueno, como ustedes están viendo, por ejemplo, en la pantalla, los temas centrales que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre tienen que ver justamente con esto. En primer lugar, por supuesto, la unidad 1, que es por la que estamos transitando ahora, tiene que ver con una definición qué es la ciencia política. Vamos a tratar de diferenciar la ciencia política de la política como práctica. Luego nos vamos a adentrar en el concepto de Estado, vamos a diferenciar o entender, digamos, qué significa el Estado, los orígenes históricos del Estado, cuál es la diferencia entre el Estado, la burocracia y el gobierno, por ejemplo, y el régimen político, es decir, son conceptos claramente diferenciados. Vamos a indagar un poco más en la burocracia profesional, en las burocracias públicas. Vamos a plantearnos cómo las reformas administrativas pueden mejorar el desempeño de la burocracia y por qué esto es importante, y también la naturaleza política de la burocracia. Vamos a avanzar también en el estudio de los regímenes políticos, en particular de la democracia. Nos interesará ver aquí la diferencia entre la democracia como un ideal y la democracia real, digamos, o como se manifiesta empíricamente, que tiene que ver con la competencia política, las formas de gobierno, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Y luego, digamos, adentrándonos un poco más en lo que llamamos los actores políticos relevantes, vamos a estudiar los partidos políticos y los movimientos sociales, los sistemas partidarios, que tienen que ver justamente con ver no solo a los partidos individualmente, sino la cantidad de partidos en un sistema político y la interacción entre esos partidos para tratar de entender la dinámica de la competencia política en las democracias contemporáneas. También avanzando, digamos, en el funcionamiento de las normas y de las reglas de comportamiento político en la democracia, vamos a estudiar los sistemas electorales, los diferentes tipos de sistemas electorales y las campañas políticas. Y para la última unidad nos vamos a adentrar en una dimensión que tiene que ver con el género. Básicamente nos interesa estudiar avanzando en una interpretación, en una definición de la democracia mucho más amplia que una democracia meramente, o una definición meramente procedimental de la democracia. Vamos a estudiar la incorporación de las mujeres en política, vamos a estudiar nuevos mecanismos y reformas en nuestro sistema electoral que son importantes, que tienen impacto, y las diferentes formas de representación, de estudiar la representación y el impacto que tiene la incorporación de las mujeres en el sistema político, no solamente como votantes, como electoras, sino ya como parte del proceso de la toma de decisiones en las democracias contemporáneas. Bueno, este es un recorrido muy rápido por el programa. Por supuesto que esto nos va a llevar todo el cuatrimestre y vamos a tener la oportunidad a través de las tutorías, y también los invitamos a que escuchen los programas de radio, el ciclo de radio que preparamos para este cuatrimestre con invitados especiales, expertos en los diferentes temas. Vamos a poder ahondar un poco más en estos conceptos, pero aplicados al estudio del caso argentino,
que es lo que por supuesto más nos va a interesar y a ocupar durante este cuatrimestre. O sea, por un lado, el estudio de las teorías, el estudio de los conceptos, para que ustedes tengan una buena base en esta materia que los prepare para aquellos que van a seguir no solamente la carrera de ciencia política, sino también derecho, sociología, todas las materias, las carreras obligatorias para los que tienen, digamos, ciencia política como materia obligatoria, y los prepare, digamos, les dé una buena base teórica y conceptual, pero también, por otra parte, puedan entender cómo estos conceptos se manifiestan en los casos empíricos, fundamentalmente en el caso de la Argentina. En el próximo bloque lo que vamos a hacer es empezar a tratar de hacer por lo menos una definición un poco básica sobre, bueno, qué es la ciencia política, para luego digamos, adentrarnos un poco en cómo, digamos, se constituye en una disciplina autónoma, aspectos que vamos a seguir profundizando en la próxima tutoría de la semana que viene.